Hola, bienvenidos a Más Allá de la Boca, que es un podcast realizado por los alumnos del cuarto semestre del Grupo F. En este episodio vamos a abordar el tema de manejo de pacientes diabéticos y el manejo del dolor. Como sabemos, la diabetes es una enfermedad crónica, degenerativa, y pues nos ponemos a pensar como odontólogos qué debemos de hacer para tratar a estos pacientes diabéticos, cómo afecta la diabetes en los tratamientos que realizamos como odontólogos, y pues abordaremos preguntas que fueron realizadas por nuestros oyentes mensuales, en las cuales nos responderán dos especiales invitados, que es el doctor José Luis Ortiz García, quien es egresado de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. Tiene una especialidad y maestría en endodoncia, es certificado por el Consejo Mexicano de Endodoncia, es miembro de asociaciones nacionales e internacionales del Colegio Estatal de Endodoncia y de cirujanos dentistas. Quien el día de hoy compartirá con nosotros sus conocimientos y experiencias sobre el manejo del dolor en pacientes diabéticos dentro del consultorio odontológico. Sabemos que la salud bucal es un pilar fundamental en la calidad de vida de los pacientes con diabetes, y nuestra función es brindar información clara y útil para la mejora odontológica. Así que prepárense para una conversación llena de datos interesantes, consejos clínicos y evidencia científica. Comencemos. Como primera pregunta que fue enviada por nuestros oyentes es: ¿cómo afecta la diabetes a la salud bucal? Muy buenos días, gracias por la invitación, gracias por permitirnos seguir aprendiendo. Esto nunca termina, y pues vamos a intentar contestar la pregunta de la audiencia. ¿Cómo afecta la diabetes a la salud bucal? Pues una vez que inició el proceso de la enfermedad diabetes, pues va a haber el primer desequilibrio que se da es a nivel renal, ya que la presión oncótica, al variar la presión oncótica y evitar la absorción y la reabsorción de electrolitos, glucosa, proteínas, estos pacientes, al empezar a tirar glucosa, glucosuria, proteinuria, estos pacientes se pierde el equilibrio hidroelectrolítico, y entonces van a empezar a tener manifestaciones como la serostomía. Y estos pacientes, como resultado de que la saliva no está en condiciones óptimas, va a tener focos infecciosos con mucha frecuencia, como son lesiones cariosas, enfermedad periodontal, riesgo de diseminación de procesos infecciosos que por lo general están localizados en el periápice. Se encuentran en este foro los alumnos de Quinto A, que con ellos platico la materia de endodoncia 1, y no me dejarán mentir que la mayoría de procesos infecciosos se encuentran localizados a nivel periapical, pero en estos pacientes diabéticos puede darse diseminación sistémica por todo las afectaciones al sistema inmunológico, que aquí está otro experto, el maestro Gerardo Mesa. A lo mejor él más adelante aborda esa parte. Bueno, la segunda pregunta es: ¿qué es lo esencial como odontólogo que debo preguntar a un paciente diabético antes de atenderlo? En este día contamos con la presencia del doctor Mesa, quien nos va a hablar un poco más sobre este tema. Hola, buenos días. ¿Me escuchas?
¿Qué es lo que debo preguntar al paciente? Bueno, cuando nosotros tenemos sospecha de que un paciente tiene diabetes, debemos de pedir sus estudios para saber si lo tiene o no lo tiene. ¿De qué paciente debemos de sospechar? Adultos mayores de 40 años, con antecedentes familiares, con carga para diabetes, que tengan algún grado de obesidad. Esos serían nuestros primeros sospechosos. Ahora bien, como ya manifestó el doctor José Luis, pues que tengan boca seca, que mencionen que les da mucha hambre, mucha sed, esos serían los primeros, ¿no? Y a continuación, si ya sabe que tiene diabetes, pues preguntarle cuáles son los niveles de glucosa que maneja, cuándo fue la última vez que se hizo una hemoglobina glicosilada, y ver que no solamente les diga los niveles de glucosa, sino que realmente traiga los estudios, ¿no? Dice el doctor House que el paciente siempre miente, y el paciente con diabetes miente el doble. Entonces hay que estar seguros de cuáles serían sus niveles de glucosa. Si sabemos que su glucosa está alta, pues debemos de saber cómo está su examen general de orina, sus triglicéridos, porque el aumento de la glucosa hace que aumente los lípidos hace que aumente la hipertensión arterial, y los cuerpos cetónicos y todo este aumento de glucosa puede causar daño en los riñones. Es bien sabido que la causa número 1 de insuficiencia renal crónica son las complicaciones de la diabetes. Y a partir de ahí, si yo tengo un paciente con una glucosa alta, que además tiene lípidos altos, riesgo de infarto, hipertensión, o en su defecto que ya tenga algún problema a nivel renal, debo de saber que no lo puedo manejar como un paciente sano. No le puedo mandar algún grupo de medicamentos, no puedo hacerle todos los procedimientos. Entonces yo creo que ese sería el abordaje primario. Gracias. Bueno, como bien lo mencionó el doctor José Luis, la serostomía es un factor que los diabéticos afecta muchísimo, y la pregunta es ¿cómo puede afectar la serostomía común en diabéticos en la salud bucal? A grandes rasgos, recordemos que la saliva en un adulto debe secretarse un promedio de 1 litro a 1,5 litros de saliva en 24 horas. Entonces, en estos pacientes hay componentes como las histatinas y el bicarbonato de sodio en la saliva, pues evitan que se den candidiasis. Y en estos pacientes, al haber serostomía, es muy probable que tengamos candidiasis. En pacientes más descompensados, como lo decía el maestro Gerardo Mesa, podemos encontrar mucormicosis, bucorrino cerebral. Entonces, de ahí la importancia que los alumnos de la URCE vayan a hospitales. No nada más se queden en las clínicas, sí, sino que asistan a hospitales para que vean cuántas complicaciones nos podemos presentar como dijo el maestro Mesa, nada más decir, ¿es usted diabético? Sí. ¿Está bajo tratamiento? Sí. Y ya con eso nos quedamos. No, debemos investigar si vamos a hacer exodoncias, cirugía bucal, endodoncias, de un drenaje de absceso. Debemos preguntar más allá, ¿no?, de los laboratoriales, como ya lo dijo el maestro. Y también en la saliva tenemos moléculas antibacterianas, muchas moléculas de la saliva, como inmunoglobulinas A, G, M, interferones, alfa, beta, gamma. Todas estas moléculas
nos ayudan, entre otras, como antibacterianos. También tenemos antivirales, por eso en la pasada pandemia algunos estuvimos en contacto con pacientes con COVID y no presentamos manifestaciones debido a que tenemos dentro de la saliva moléculas antibacterianas, antimicóticas y antivirales. Entonces, en estos pacientes, al haber serostomía o hiposalivación, pues estos pacientes van a tener poca cantidad de saliva y son presa fácil a focos infecciosos. Recordemos, como dijo el maestro Mesa, que la diabetes, desde la definición la tenemos mal conceptuada muchos odontólogos. Decimos, la diabetes es una enfermedad metabólica de los carbohidratos, y no, estamos mal. La diabetes es una enfermedad que compromete carbohidratos, proteínas y lípidos, como lo acaba de mencionar el maestro, ya que las proteínas y los lípidos en el hígado pueden convertirse en L-glucosa. Por bioquímica, ustedes recuerdan muy rápidamente la gluconeogénesis, nueva formación de glucosa a partir de proteínas y grasas. Entonces, recordemos que por eso este paciente va a estar inestable. Yo he tenido muchos alumnos aquí en la URSE que me han dicho: doctor, es que sigue elevada los niveles de glucosa del paciente y no puedo hacer la extracción. Yo creo que sigue comiendo carbohidratos. Creen que solo la ingesta de carbohidratos es la culpable de los niveles de glucosa. No olviden también proteínas y grasas. La gluconeogénesis no la olviden por ahí. Nos comentaba sobre que hay complicaciones cuando no se hace, una buena historia clínica. Entonces, ¿qué complicaciones puede tener el paciente diabético si no está controlado? Pues ese paciente diabético, si solo porque se inyecta insulina, metformina, acarbose, glibenclamida, lo que indiquen los médicos, ¿no? Aquí tenemos uno de ellos. Entonces, lo que indiquen los médicos no es suficiente. La diseminación de procesos infecciosos. La diseminación de procesos infecciosos a cuello, a tórax, producir mediastinitis, la famosa angina de Ludwig, procesos infecciosos. El doctor Luis Gabriel, maestro Mesa, nos presentaba un caso aquí cuando era catedrático URSE. Nos presentaba un caso de un molar superior que salía material purulento por el cuero cabelludo. Inició como lesión cariosa, necrosis, y le salía pus por el cuero cabelludo. Le digo, qué impactante era para mí ver ese caso de un ex catedrático, excelente por cierto, ver esos casos, ¿no? Las complicaciones. He tenido la oportunidad, yo trabajé 26 años en hospital privado, pequeño, no un hospital grande, un hospital pequeñito, pero pues la interrelación con los médicos, pues el ver trabajar a los médicos a nivel hospitalario pues nos da otra visión, ¿no? Y ahí veíamos cómo pacientes se complicaban la diseminación. Recuerden que por lo general se localizan los procesos infecciosos a nivel periapical, pero aquí no hay las barreras del sistema inmune y por lo tanto se pueden diseminar, ¿no? Y la mediastinitis, en los años 70, de 10 pacientes con angina de Ludwig se morían los 10. Actualmente, gracias a que ustedes y los profesores los preparan correctamente a ustedes, de 10 pacientes se salvan 8 o 9. Gracias a ustedes por el diagnóstico oportuno,
por pedir la hemoglobina glucosilada, por pedir la química sanguínea, aunque sea un destroxis aquí rápido. Nos da una idea en qué niveles de glucosa podemos atender a un paciente. Creo haber respondido brevemente la pregunta. También queremos saber el punto de vista del doctor Mesa sobre esta pregunta. ¿Me repite la pregunta? Un punto de los cuales tocó el doctor José Luis es la exodoncia en pacientes diabéticos. Entonces, ¿cuáles serían las consideraciones principales en una exodoncia para pacientes diabéticos? Bueno, si vamos a hacer una extracción de un diente, tenemos que considerar si un paciente tiene una hemoglobina glicosilada de 5, 5,5 y su glucosa está menor a 100 y así lo ha llevado desde hace mucho tiempo, pues es un paciente que le podemos hacer una extracción sin mayor problema, ¿no? Ahora bien, si tenemos un paciente que tiene una hemoglobina glicosilada de 11, de 12 y una glucosa de 300, pues es cosa de que sabemos de que se nos puede complicar. Al extraer el diente, su sistema inmunológico no va a funcionar adecuadamente. Hay un fenómeno que se llama el fenómeno del leucocito perezoso, en el cual el leucocito puede estar que alrededor de él esté lleno de glucosa, pero por este problema que tiene del metabolismo del carbohidrato no entra a la célula. Entonces el mismo no va a tener la capacidad de responder a infecciones y por lo tanto, a pesar que sea una extracción relativamente sencilla, se le puede infectar y es una infección que no va a curarse tan fácilmente. Entonces lo más adecuado, bueno, no sé el doctor José Luis qué opina, pero yo en mi experiencia, si tengo un paciente muy descompensado, pues decía yo, una hemoglobina glicosilada de 11, de 12, una glucosa de 300, 350, pues no haría yo una extracción, lo mantendría con antibióticos o con medicamento hasta que se mejoren esos niveles. Ahora bien, si por guía de práctica clínica estamos hablando de que ese órgano dentario ya causó una infección, una celulitis cervicofacial, y es un paciente descompensado, pues bueno, entonces yo creo que ya no está en las manos solamente del odontólogo, hay que remitirlo, ¿no? Hay que remitirlo a un hospital donde un médico internista le dé el tratamiento adecuado y entonces sí hacer la extracción, aunque hay veces que pareciera que son extracciones de enfermedad periodontal que son relativamente sencillas, que se puede extraer muy rápidamente, pero se pueden complicar. Ya no digamos si van a hacer una cirugía de tercer molar o algo más complejo, ¿no? Pues ese sería mi comentario. ¿Sí? También quisiéramos preguntarles sobre qué consideraciones especiales se debe de tener un odontólogo antes de un tratamiento invasivo en un paciente con diabetes. Bueno, pues lo que ya habíamos comentado, ¿no? Si vamos a ver un paciente con diabetes, el paciente que vive con diabetes, pues hay de dos, uno el que se controla y otro el que no se controla. El paciente que ya fue diagnosticado alguna vez con diabetes, pero se controla adecuadamente, le puede hacer casi cualquier procedimiento. El paciente que no se controla, pues lo mejor sería controlarlo antes, ¿no? Para evitar cualquier complicación, porque pues, las complicaciones, como ya se han mencionado, son muchas. Como dijeron hace rato el maestro Mesa, puede haber complicaciones cardiovasculares. Entonces, por la diabetes, entonces esos pacientes mucho cuidado si toman anticoagulantes como warfarina. No podemos prescribir amoxi porque la amoxi disminuye el efecto de la warfarina.
muy abusados, porque es de mucho uso en el gremio odontológico la moxi. Entonces ahí tengo que ponerme más abusado para elegir el antibiótico. Macrólidos, no puedo utilizar eritromicina porque afecta la repolarización del ventrículo izquierdo, la prescripción de eritromicina. Claritromicina, no, menos. En odontología, solo estoy hablando con futuros odontólogos, ¿no? Entonces la citromicina por igual, cuidado con las fluoroquinolonas por sus efectos colaterales. No es así de fácil como lo hacemos en la mayoría de pacientes, ¿no? Al elegir un antibiótico adecuado en odontología. Hay que tener mucho cuidado cuál elegimos y la historia clínica. Si un paciente les dice que es diabético, la siguiente pregunta es: ¿está bajo tratamiento médico y con qué medicamentos lo está controlando los médicos? Siempre pregunten cómo se llama cada medicamento que toma para buscar interacciones medicamentosas. ¿Sí? Por ejemplo, los simples AINES en caso de dolor, yo no puedo ocupar COX-1. ¿Está claro? Hay una excepción por ahí en COX-2, meloxicam, pero de ahí en fuera tampoco debo ocupar meloxicam por los efectos cardiovasculares. Entonces me quedan COX-3, prodrogas o el uso de opioides débiles. Ustedes lo manejan como tramadol, ¿no? Entonces sí, cuidado con esta situación. Bueno, como ya lo mencionaron los doctores, los estudios van a ser un factor muy importante a la hora de atender a un paciente diabético por las complicaciones que se pueden presentar. Y la pregunta es, ¿qué signos orales pueden indicar un mal control glucémico en un paciente diabético, doctor? Bueno, los que ya comentó el doctor, ¿no? La serostomía, la enfermedad periodontal, que tenga antecedentes, que se hace una herida, una extracción y tenga dificultad para la cicatrización, pues la gingivitis. Yo creo que esos serían los más frecuentes, y ya de ahí menos frecuentes, pues como dice el doctor, la mucormicosis, la actinomicosis, la cervicitis, las infecciones cervicofaciales extensas, ¿no? O sea, cuando vemos a un paciente que tiene una infección muy, muy complicada y que no cede, pues lo primero que debemos de pensar es que puede tener diabetes y un mal control de su glucosa, ¿no? La candidiasis también es algo frecuente que nosotros vemos por la sequedad de la boca, y pues la cándida, que es un hongo habitual en la cavidad oral, se manifiesta creando diversas infecciones. Gracias. Seré lo más breve posible, pero bueno, la litosis cetónica, el aliento frutal, no lo olviden. La litosis cetónica es otra manifestación que nos ayuda en cavidad oral. Todas las que dijo el maestro, pues, ¿qué le puedo decir yo a él, no? Está súper adecuado. Nada más agregaría la litosis cetónica. Esto, el paciente nos ayuda mucho. Incluso una de las tantas investigaciones que ha dirigido en esta escuela el maestro Mesa, recientemente, hace como 8 meses, fue a hacer una cialometría, ¿no? Una cialometría
cómo cuantificar cuánto está produciendo de saliva. El alumno iba a las clínicas y cuantificaba en adultos mayores como yo, cuantificaba qué cantidad de saliva estaba, por un estudio clínico bastante aparentemente sencillo, pero que muchos como yo desconocíamos cómo se hacía el estudio. Entonces vean cómo el criterio de un odontólogo URCE está cambiando mucho, de un estudiante URCE está cambiando mucho los parámetros, cuánto podemos ofrecer en este paciente. No olviden la litosis cetónica, preguntarle si ha consumido algún alimento o así le huele su aliento, pues la litosis es de tipo frutal, lo que nos decían antes los maestros, huele a manzana madura, la cavidad oral. Eso nos puede ayudar que ese paciente está en una situación muy elevada de glucosa y, obvio, mandar a hacer los estudios de laboratorio. Eso a ustedes y a nosotros pues nos dicen doctores los pacientes sin haber estudiado medicina. Pues dignifiquemos la odontología haciendo uso de los estudios de laboratorio. Cualquier estudiante, cualquier profesor, cualquier odontólogo, debemos mandar los estudios de laboratorio que ya mencionó el maestro. Otro punto que abarcaba el doctor Mesa era la cicatrización en pacientes diabéticos. Entonces, ¿cómo afecta la diabetes al proceso de cicatrización después de un tratamiento quirúrgico? Bueno, como todos los metabolismos del cuerpo, se requiere energía para producir las diferentes proteínas. Aun cuando haya una gran cantidad de glucosa, esa glucosa, si no se puede absorber adecuadamente por las diferentes células, estas no van a trabajar de manera adecuada. Entonces el fibroblasto no producirá suficiente matriz, no producirá suficiente colágena, causando pues heridas que se pueden abrir fácilmente. Y aunado de que, como ya mencionamos, en un proceso infeccioso, las bacterias no van a ser eliminadas adecuadamente por el sistema inmunológico. Además, la acidez propia que está causando el metabolismo inadecuado de los carbohidratos va a favorecer el crecimiento de bacterias que pueden causar infecciones, y las infecciones evitarían una cicatrización inadecuada. Otro punto que estaba yo olvidando, en los estudios recientes, 2021 a la fecha, se está publicando a nivel mundial la importancia de la enfermedad periodontal, que ya había mencionado el maestro Mesa. A mayor enfermedad periodontal, mayor daño renal. Entonces, la reciprocidad en el cuerpo. Para nosotros es muy importante la enfermedad periodontal. Se está correlacionando desde hace muchísimos años con daño renal, daño cardiovascular, y actualmente se está correlacionando con Parkinson. Incluso por ahí hay un artículo del 2001 de una universidad de Alemania y Estados Unidos de correlación con cáncer de páncreas, Helicobacter pylori y periodontopatógenos y su correlación con cáncer de páncreas y de estómago. Entonces, como odontólogos jóvenes, somos muy importantes en la salud sistémica. Yo creo que estamos haciendo un breve resumen porque el tiempo es corto, pero queremos dejar sembrada en ustedes la inquietud de la importancia de tratar este tipo de pacientes.
Bueno, de lo que comentaba el doctor José Luis de la enfermedad periodontal, también se vio que los pacientes con COVID, con diabetes, que eran intubados y que además tenían enfermedad periodontal, estadísticamente les fue peor que los pacientes que no tenían enfermedad periodontal. Esto se debe porque todas las enfermedades, bueno, toda la infección que tenían en la cavidad oral se iba por el tubo de intubación, la redundancia, hacia lo que es los pulmones, y pues bueno, decir que ya tenían una infección dada por una bacteria, se les sobreinfectaba por las bacterias periodontales, que como sabemos hay gram positivos, gram negativos, que en la boca pues se pueden contener, pero en los pulmones pues ya es otro asunto, ¿no? Y bueno, también se correlacionó que este tipo de pacientes les iba peor, ¿no? Y aumentaba la tasa de mortalidad. Una pregunta, en esos casos los pacientes tienen una baja probabilidad, ¿no? Tenían una baja probabilidad, pero ¿qué alternativas se les podría dar, se les pudo haber dado a esos pacientes para que su porcentaje no fuera tan bajo de sobrevivencia? Pues yo creo que ya era muy complicado, porque un paciente que ya tiene diabetes, que tiene enfermedad periodontal y se enfermaba de COVID, tenía muy poco cómo se pueda resolver. Pues lo ideal pues hubiera sido que el paciente hubiera estado un poco controlado de su glucosa, que hubiera ido al odontólogo, que no tuviera focos de infección en la cavidad oral. Pero pues ya decir que se resuelvan las complicaciones es más complejo. Bueno, usted como patólogo, después de llevar muchos casos así, ¿nos podría compartir algún caso que haya tenido una patología bucal que lo haya llevado a descubrir que el paciente era diabético? Pues hemos tenido varios casos, pues de lo que recuerdo ahorita, lo que comenta el doctor José Luis, ¿no? Hemos tenido casos de mucormicosis, que pues el paciente no sabía incluso que tenía la enfermedad, pero pues ya desde que nosotros vemos que tiene una infección que no mejora, le tomamos los estudios de glucosa y pues ya vemos que tiene las infecciones. Hemos tenido casos de diferentes tipos de osteomielitis o una actinomicosis que también tuvimos la oportunidad de ver, que el paciente terminó perdiendo el maxilar, pero porque tenía la diabetes, ¿no? Digamos, en un paciente promedio no le hubiera sucedido. Nos manda más preguntas que dicen: ¿qué señales de alerta en la descripción del dolor de un paciente podrían indicar un problema subyacente más grave? ¿Qué señales de alerta? La descripción del dolor de un paciente podría indicar un problema subyacente más grave. Pues un dolor que no remite, ¿no? Con la medicación promedio. Eso pues nos podría decir que tiene un problema más grave, más agudo, alguna infección más severa, o bien una neuropatía diabética, ¿no? A veces un paciente que llegue con un dolor intenso, podemos confundirla con enfermedad periodontal, con enfermedad pulpar, pero pues puede ser parte de una neuropatía, ¿no? Entonces ahí sí necesitaríamos hacer una buena historia clínica, revisar adecuadamente los órganos dentarios, tomar los estudios imagenológicos adecuados para poder determinar si es pues si es pulpar, periodontal o neuropático. Es muy importante lo que acaba de mencionar el maestro Mesa, los tipos de dolores. Acostumbrémonos a preguntar: ¿hay dolor? Sí, doctor, tengo mucho dolor. Pregunten características del dolor. Hay que preguntar cómo es el dolor. De broma en clase les digo, cuando los chicos se le acercan a ustedes: ¿por qué te enamoraste de mí? ¿Por qué no de mi compañera? Así pregunten, así como son en otra área, pregunten por qué, cómo es su dolor. Con lo frío o lo caliente, nociceptivo.
¿Está claro? Pero si me dice, siento que me están acercando un fierro caliente a mi boca, ese dolor es neuropático, incluso neurálgico. Entonces, ¿qué tiempo dura el dolor? ¿Con qué se incrementa el dolor? Cuando ingiero bebidas frías o muy calientes, dulce, ácido, eso me hace diferenciar el tipo de dolor. Entonces, acostúmbrese a que el paciente nos diga cómo es el dolor. ¿Queda? Porque no inferimos que el paciente debe saber de dolor, con todo respeto, y mi paciente es albañil, con todo respeto. Es muy digno el trabajo. Yo no lo haría por él. Es muy digno ese trabajo. Pero no estudió fisiopatología del dolor, no tuvo un maestro, Gerardo Mesa, que le explicara todos los detalles. Entonces, ¿cómo? Y llega conmigo y ¿cómo sé cómo es su dolor? Pues le pregunto que sea. Y duele mucho, y duele como si un fierro caliente estuviera en su encía. Ese dolor es neuropático. Eso no lo voy a quitar con ibuprofeno, con ketorolaco. ¿Queda? Aquí voy a tener que usar antiepilépticos, o el neurólogo o el maxi lo va a tener que usar ese tipo de medicación. Por eso lo importante es el diagnóstico, siempre el diagnóstico. Características del dolor, ¿sí?, que tiene el paciente, cómo es su dolor. Siempre no olviden esto que acabamos de mencionar los dos profesores en esto, ¿no? Para diferenciar un dolor de otro. ¿Cuánto dura? Hay como 10 segundos. O no me explore, no me toque ahí porque duele muchísimo. Revise con un espejo cuidadosamente, no hay lesión cariosa. Las encías no se ven enrojecidas y aumentadas de volumen. Momento, ¿por qué le duele? ¿Se golpeó? No, tampoco. ¿Por qué le duele en esa área? ¿No? Y la exploración, los profesores de anatomía, de propedéutica, todo lo que nos enseñan cómo explorar cabeza y cuello. En patología estamos llevando a los alumnos 2 veces al semestre, nos pusimos de acuerdo, en patología bucal, llevarlos 2 veces a exploración de cavidad oral, porque no es suficiente una. Ya con los conocimientos, conforme avanza el semestre, otra vez vamos a explorar cabeza y cuello, cavidad oral, pero ya de mejor calidad, con mayor compromiso, ¿no? Y con mayor conocimiento, obvio, que busco, ¿no? Entonces, en dolor sí es muy importante, porque si le das ketorolaco y el dolor es neuropático, no va a tener mejoría. Entonces sí les sugiero mucho que pregunten cómo es el dolor, características del dolor. Y pues no pudieron ir este grupo, pero acabamos de tener un foro en otra universidad sobre dolor. Entonces, con mucho gusto invito solo una persona porque las instituciones no me permiten que vaya nadie más que una sola persona, y con mucho gusto los invito para que escuchen a los que saben más sobre dolor, ¿no? Para que nos ayuden a hacer el diagnóstico, lo pueden grabar y ya se lo comparten a sus compañeritos. Con mucho gusto los invito. Muchas gracias. Referente al tema, quisiera nos llegó una pregunta sobre por qué el dolor neuropático puede aparecer tras un procedimiento quirúrgico dental. Más que nada las razones del procedimiento. Bueno, más bien sería más que consecuencia, el dolor neuropático aparece por sí mismo, ¿no? No es necesariamente que haya un procedimiento quirúrgico asociado.
Puede ser que sea concomitante, es decir, el paciente fue sometido a algún procedimiento quirúrgico, durante el procedimiento hubo un proceso inflamatorio severo o un procedimiento irritativo, es decir, que llegaron hasta el nervio, lastimaron, ¿no? Pero eso sería algún dolor por una neuropatía diabética, más bien es un dolor por un traumatismo al nervio. Ahora bien, si como ya te comento, durante el procedimiento quirúrgico hubo demasiada inflamación, pues ahí sí puede haber un desencadenamiento de un dolor neuropático. Las famosas zonas gatillo. Por eso es importante distinguir las zonas gatillo. Si yo presiono el área supraorbitaria, esto que estoy haciendo, me duele mucho. Infraorbitaria, presiono y me duele mucho. En el área mentoniana, en premolares, duele mucho. ¿Cuánto dura el dolor? Por eso, desde hace muchos años, en odontología, tenemos la escala análoga del dolor, de 0 a 10. ¿Cuánto duele? 20. Eso me está diciendo que es un dolor insoportable, de corta duración. Y ahora le pregunto, ¿qué características tiene el dolor? Insisto mucho en las características, porque eso nos ayuda a los que no somos expertos, a los que no nos cuesta trabajo la exploración clínica, pues llegar felizmente a por lo menos me conformo a una impresión diagnóstica. Entonces es muy importante para ustedes. Para los de endodoncia, ¿qué les puedo dejar de positivo en este comentario? Diferenciarlo, porque le hagan endodoncia a todo el cuadrante, no se le va a quitar el dolor si es neuropático. Va a seguir el dolor y van a decir, no sirve la endodoncia, vamos a exodoncia. No, sí sirve, pero con buen diagnóstico de dolor, características del dolor, cómo es, y como dijo el maestro, pues ya su canalización al área correspondiente, ¿no? Si yo no lo sé manejar, entonces lo canalizo a maxilofacial o a neurología, pero hice lo importante, el diagnóstico. Bueno, vamos a dar un descanso de 10 minutos y regresamos al foro Más allá de la boca. Regresamos con el foro Más allá de la boca y ahora contamos con la presencia de la doctora Ángeles Berenice Luna Ramírez, la cual es originaria del estado de Oaxaca, iniciando su formación académica en la Universidad Regional del Sureste, donde obtuvo el grado de cirujano dentista en el año 2019, con excelencia académica Ceneval en el año 2020. En la Universidad CESEO cursó en el año 2022 el posgrado en prótesis bucal y actualmente es residente de la especialidad en ortodoncia y ortopedia maxilofacial en el Centro Mexicano Estomatológico, en el estado de Puebla, y maestrante en educación en la Universidad Latinoamericana en el estado de México. Bueno, hace rato comentábamos sobre el dolor neuropático. Tiene que ver con la destrucción de la vaina de mielina. Pues, miren, voy a parar a su compañera. Las fibras mielínicas A delta y A beta, unas para la pulpa dental y otras para el periápice, estas fibras contienen mielina. El brazo de la señorita sería la fibra nerviosa,
El suéter sería la mielina. La mielina está estructurada básicamente por lípidos que ayudan a conducir más rápido la velocidad del estímulo nervioso. Entonces, cuando esta vaina de mielina se daña, puede haber neuropatía del diabético en diferentes grados y características clínicas. Entonces, es muy importante complementar el tratamiento, además de carbamazepina, gabapentina, complementarlo con neuromoduladores como núcleos MF Forte, que es lo que hace que recupere esto. Y el dolor va ahí. Por eso, antes del receso veíamos las características de cómo es un dolor neuropático. Y ahora estamos viendo un caso de neuralgia del trigémino, que puede ser que arteria, miren lo que voy a hacer con ella. La estoy golpeando. En el caso de aneurismas, estoy golpeando una fibra nerviosa. Por eso produzco dolor gatillo. ¿Qué es el dolor gatillo? Si yo le presiono en el área de premolares inferiores, ¡ah!, va a gritar ella, pero intenso. Pero su dolor puede durar 8, 10, 12, 15 segundos en etapas iniciales. O el infraorbitario, le presiono el infraorbitario, ¡ah!, un dolor intenso. En la escala análoga del dolor se va más de 10, como lo manifiesta el paciente. Yo no he visto, aunque la literatura lo demuestra así, un dolor central. ¿Cuándo es un dolor neuropático central? Cuando duele 5-1, 5-2 y 5-3, las tres ramas. Yo solo he visto 5-2 y 5-3 en mis 26 años en hospital. Solo vi neuralgias del trigémino 5-2 y 5-3. Entonces, pero deben existir de las tres ramas juntas. Debe ser un dolor. En Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, se reportan casos de suicidio por la intensidad del dolor. Entonces, es muy importante, colegas, el diagnóstico o la sospecha de diagnóstico. Me conformo con la sospecha por las características del dolor, ¿no? Y ya el uso de neuromoduladores, la cultura, por lo general, en la cultura odontológica, lo manejamos mucho el complejo B, B1, B6, B12. Acuérdense que para la síntesis de mielina, este grupo de células requiere de cianocobalamina, vitamina B12, B1 y B6. Hay dosis de 50 miligramos y 100 miligramos de B12, ¿no? En compuestos comerciales, ¿no? Entonces, es muy importante la consideración. Yo sugiero que consideren el uso de neuromoduladores como núcleos MF Forte a dosis de una tableta por la mañana y otra por la noche, para mejorar la estructuración de mielina. Son neuromoduladores muy actuales y muy importantes. Pero primero lean sobre ellos, son muchas horas de lectura. Yo me paso de lunes a domingo leyendo, los demás días descanso. Entonces, no se avienten, no es de aventarse a usar esto, son muchas horas de vuelo, ¿no? Viajes cortos no me gustan, ¿no? Son muchas horas de vuelo. Y aprender de los médicos, ¿no? Sobre dolor. Bueno, pues
muchas gracias por acompañarnos, doctora. Como lo mencionó el doctor, ¿cómo podríamos o cómo se controlaría el dolor neuropático? Bueno, por la experiencia que ha tenido el doctor José Luis es bastante. Yo recuerdo que justamente en clínica, y como dice el doctor, el diagnóstico es muy importante, ya que hubo un caso aquí en la URCE de una paciente que recibía constantemente dolor. Para cuando nosotros lo recibimos ya le habían hecho diferentes tratamientos y diferentes extracciones y no daban con el dolor principal, ¿no? Una de las principales en cuanto a diagnóstico es esta parte fundamental para brindar un tratamiento y un seguimiento. Iniciamos con el tratamiento, obviamente, en cuanto a referencia a calmantes. Como dice el doctor, uno de los medicamentos que se recetó en ese momento fue carbamazepina, que fue uno de los principales que controlaba a la paciente. Lamentablemente era tan insoportable el dolor que la paciente llegó a desesperarse tanto que llegó un momento en decir que se quería suicidar por el dolor. En ese momento obviamente se transfiere a otras especialidades en donde el tratamiento principal en este caso, para esta pacientita que no funcionaba ya con el medicamento principal, se mandaba a cirugía, ¿vale? Para controlar esa parte quirúrgica y mejorar su situación, ¿no? Y como dice el doctor José Luis, hay diferentes tipos de tratamiento, no todos los pacientes reciben lo mismo, ¿no? Pero en este caso, pues es una de las patologías más importantes que se debe de saber diagnosticar, tratar y referir con los médicos correspondientes. Referente al tema que usted nos mencionó, quisiera saber si hay alguna AINE que esté usada frecuentemente en pacientes, en ese tipo de pacientes que pueda tener como otro tipo de reacciones. Usted nos comentó que esta paciente tuvo algo de pensamiento de querer suicidarse. ¿Llegase a ser el caso? ¿Qué otros síntomas se pudo haber presentado en esta paciente? Bueno, aparte de su dolor prolongado, tenía cefaleas constantes y vértigo. Sí, vértigo, es lo que refería a la paciente. Aparte de que llegaba un momento en el que el dolor ya no la dejaba descansar. Seguir con su vida normal. Exacto. Ya posteriormente al tratamiento que recibió, porque la verdad sí era un tratamiento quirúrgico, se fue a cirugía y posteriormente fue mejorando, pero sí disminuyó parte de ello, ¿no? ¿Hasta qué tiempo, cuánto tiempo tuvo que haber pasado para que la paciente se tranquilizara y ya no tuviera ese dolor o ese sentimiento? La verdad, esta pacientita, una vez que nosotros la empezamos como a diagnosticar, automáticamente la paciente tuvo que esperar un año en cuanto a sus pruebas, sus estudios. La mandaron a procedimiento quirúrgico y después de la paciente, íbamos en octavo semestre y la última vez que tuvimos contacto con ella fue un año después de haber egresado y tenía un buen mejoramiento. ¿Se reflejó físicamente todos esos síntomas? Por ejemplo, aparte de la cefalea, físicamente presentaba, no sé, tal vez, me imagino que con el dolor constantemente, ojeras o... Sí. Físicamente se veía muy mal la señora, porque sí, la verdad no soportaba, ojeras enormes, se veía que tenía un estrés constante. Por esa parte, aparte de que sí disminuyó su peso, porque empezaba a dejar de comer. Entonces, aparte de los síntomas, ya sea de la cefalea, esto puede ocasionar inclusive problemas físicos, ¿no? Físicos, sí, aparte pues psicológicos, ¿no? Porque es la desesperación más enorme que puede tener la paciente. Y más porque ya había sido tratada por 6 doctores y durante esos momentos había recibido extracciones dentales.
porque pensaban que el causante era un dolor de un órgano dental. En cuanto a lo que menciona, la doctora Ángeles, cuidado con tratar, hagan de cuenta que este es un sillón dental, cuidado con tratar a alguien con vértigo postural paroxístico benigno o vértigo de Meniere así al paciente, con el respaldo hasta este nivel. Les va a vomitar. Deben de trabajarlo semisentado, aunque ustedes tengan que estar parados. Por favor, no lo recuesten porque esto genera mayor. Está dañado de las dos ramas del octavo par craneal, la coclear y la vestibular. Estos pacientes tienen daño neurológico en estas ramas. Y estos pacientes no hay que trabajarlos así. No utilizar vasoconstrictor, lido simple o MEPI simple, ¿no? En estos pacientes checar la presión, etcétera, etcétera. Entonces, tengan mucho cuidado, estén de acuerdo, ver si están tomando para el vértigo, sinaricina 75 miligramos cada 12 horas. Puede estar tomando el paciente. Entonces, tengo que saber con qué interactúa de lo que yo prescribo como odontólogo. Interacciones medicamentosas. Es un tema que me fascina, pero no porque me guste a mí, sino porque lo creo muy importante para la clínica. Me pongo a leer sobre esto, digo, y la sinaricina, ¿con qué no debo de utilizar? Como se los dije hace rato, con la warfarina y la moxi. Entonces, por eso estoy un poco molesto, ya no puedo contestarles con qué medicamentos sí. Entonces, hasta ahí lo dejo, nada más. Disculpe las molestias, doctor. Realmente, referente al tema, doctora, ¿qué complicaciones se pueden surgir cuando a que el paciente llegara a subestimar el dolor agudo dental? Bueno, ustedes lo han visto, comúnmente los pacientes llegan o asisten a consulta por un dolor, ¿vale? Entonces, en este tipo de pacientes, la verdad es desesperante para el paciente recibir tanto dolor constante. Para nosotros, tratarla de manera normal, porque se considera a veces un paciente sin alguna alteración, por así decirlo, tratarlo, para nosotros es importante, ¿no? Este tipo de pacientes te pueden confundir en cuanto a sus síntomas, en cuanto a cómo lo está expresando, ¿sí? Entonces, aparte que los pacientes refieren dolor, si tú vas y no sabes diagnosticar esa parte, pues obviamente tú recurres a tus medicamentos básicos, ¿no? Ni siquiera lo intervienes con algún otro especialista, sino que se queda ahí mismo, ¿sale? ¿Qué es lo más importante aquí? Como mencionaba el doctor José Luis, saber diagnosticar y saber las técnicas necesarias para hacer un diagnóstico diferencial y descartar este tipo de alteración de la Y malas noticias para toda la comunidad odontológica mundial. Malas noticias. En el 2020, en plena pandemia, tuve la oportunidad de ser invitado a la Asociación Mexicana de Algología. Algología es los médicos que tratan el dolor. Y ahí estuve como el frijol en el arroz, invitado a una conferencia nacional. Y allí hablaban que en el área odontológica se está describiendo lo que se dice como dolor nociplástico, dolor neuropático con nociceptivo, los dos juntos. Entonces, imagínense si el neuropático es una bronca, ahora los dos juntos.
Entonces, ¿cómo puedo diagnosticar el nociceptivo? Si hay lesión cariosa profunda, si hay enfermedad periodontal, más comúnmente la patología pulpar. Entonces, el dolor, ver si hay una causa de las que saben manejar de a diario, pues el uso de COX-1, COX-2, COX-3 o prodrogas. Y ya dejar hasta la última opción los opioides débiles de puente. Opioides débiles de puente para odontología general. Hasta ahí pueden llegar ustedes. Codeína y tramadol. Ya. Si no puede, canalícenlo a especialidad. Sí, hasta ahí llega la situación esta, ¿no? Si usan tramadol, cuidado porque es más adictivo que los promedios que ocupamos. Más de 5 días. En odontología no se debe usar ningún aire, ningún medicamento más de 5 días. Si no se quita el dolor, mándelo con los expertos en dolor. De acá a acá donde está mi mano y acá y de acá a acá hay 16 dolores que no son dentarios pero duelen dientes. En 7º semestre voy a compartir con ustedes nada más 5, déjenme comer carnita de vez en cuando. Los otros 11 son para mí, pero les regalo 5 dolores del área facial. ¿Comentarios? ¿No? Nos están mandando preguntas y una de ellas es ¿qué complicaciones pueden surgir si se subestima un dolor agudo dental? Choque neurogénico en el paciente, como sistémicamente está comprometido todo el sistema inmune, toda la respuesta sistémica, el choque neurogénico, el umbral del dolor. Pongan atención cuando les estén hablando de hiperalgesia, alodinia. Pónganle atención a sus profesores. No están hablando de cualquier tontería, ¿eh? Que si Shakira usa Rolex o que a mí qué me importa. No es mi brazo, no es mi reloj. Entonces pónganle atención a sus profesores cuando hablen de parestesias, disestesias, porque no es cosa fácil. El manejo del dolor en el diabético no es enchiladas, es bastante complejo, incluso para los que tenemos un poquito de experiencia en manejar dolor orofacial. Un poquitito de experiencia, nos cuesta trabajo en algunos pacientes llegar a un diagnóstico. Que si es histamínica de Trotter, que si cefalea de otro origen, tensional, cuesta trabajo. Entonces, pongan todos sus 5 sentidos en cómo preguntar, cómo inicia el dolor, qué características. Desde hace rato estoy insistiendo en características del dolor. Aprendan a interpretar algo subjetivo del paciente. Es mi dolor, pero se los estoy compartiendo tratando de interpretar las características de mi dolor. ¿Sí? Es algo subjetivo que el paciente lo debemos educar para que sepa interpretar cómo es el dolor. Y eso nos ayuda mucho. No es de mi área, lo canalizo, como dijo la maestra, lo canalizo al maxilo, al neurólogo. Yo he canalizado al neurocirujano muchos pacientes. Trabajo mucho con los neurocirujanos.
Cuando mi diagnóstico, mi impresión diagnóstica, incluso les digo, chicos, yo voy con mi paciente, con el neurocirujano, no le digo, le saco la cita, yo voy porque quiero aprender. Mucha hambre de aprender, porque comparto con ustedes muchas cosas. Entonces de ahí mi hambre de aprender, de conocimiento, que me escucha mucha gente. Bueno, creo que nosotros como odontólogos muchas veces nos podemos equivocar. Y usted, doctora Luna, ¿qué errores comunes se deben de evitar al tratar un dolor persistente? Errores comunes, obviamente, bueno, para mejorar un poquito más esta parte, errores comunes siempre cometemos constantemente, pero eso hace un buen odontólogo, ¿no? Si no te equivocas no aprendes más, ¿no? Pero para evitar este tipo de situaciones es conocer a tu paciente. Desde que está llegando tu paciente, analízalo, visualízalo, todo lo que tú puedas obtener de tu paciente, escuchar a tu paciente, porque tiene razón el doctor José Luis, debemos de escuchar al paciente porque al final de cuentas es él quien nos está dando sus síntomas, ¿no? Características, conocer las características principales. Cuándo inició con el dolor, con qué disminuye o con qué aumenta el dolor, si es agudo, si es grave. A veces los pacientes no conocen a veces nuestras palabras técnicas que utilizamos, pero ustedes lo han aplicado del 1 al 10 cuánto le duele, ¿no? Esta parte sí es localizado, generalizado, y una parte principal es conocer a tu paciente en cuanto si tiene enfermedades sistémicas, porque de ahí deriva muchas cosas y de ahí deriva tu plan de tratamiento para este tipo de paciente, ¿no? Evitar errores, pues podemos evitarlas, pero siempre hay un fallo en nosotros de los cuales debemos aprender esa parte, ¿no? Otra situación muy buena, saber trabajar en conjunto y saber decir cuándo sí es mi especialidad y cuándo ¿no? ¿Por qué? Porque esta es la parte fundamental y principal para ser buenos doctores, que los pacientes, en el caso de esta paciente que tuvo una neuralgia, lo agradeció mucho porque al llegar a la clínica de la escuela, o sea, ella venía con tratamientos así consecutivos de extracciones. Cuando nos llega con nosotros, la sabemos diagnosticar y la referimos a las instancias correspondientes, ella agradece porque evitó la extracción o la pérdida de otro órgano dentario y evitó esa parte del dolor y del suicidio que le estaba estresando por esa parte, ¿no? Entonces, saber escuchar más que nada a tu paciente para poder diagnosticar y conocer a tu paciente y brindar un adecuado tratamiento. ¿Qué consejos le daría usted a los pacientes después de algún procedimiento con referente al dolor? ¿Qué consejo? Recomendaciones a los pacientes. Es lógico, si nosotros hacemos prevención, podemos evitar muchas cosas. La prevención es fundamental y si nosotros hacemos este tipo de... Ustedes hacen eventos en cuanto a referencias de salud bucal. Prevenir también es una parte de nosotros como doctores, el sabernos expresar, el sabernos, más que nada, conocer esta parte. Y un consejo para los pacientes es, como todo, acudan a consulta de prevención cada 6 meses si desconocen o por lo menos es esta parte de en cuanto a síntomas, no dejen que pase más tiempo, ¿no? Puede alterar alguna situación, incluso en patología bucal, ¿no? Siempre hay cosas, los pacientes ni siquiera se acercan cuando sienten ellos, como lo dicen ellos, es que siento una bolita en la lengua, en carrillo. A veces es algo, puede ser algo bien, por así decirlo, pero también puede desarrollarse otro tipo de causas.
y es cuando ahí los pacientes no reciben la mayor información, ¿no? Recomendaciones para los pacientes: que se acerquen, que no tengan miedo, porque es una causa principal por los pacientes que no se acercan a nosotros por miedo, que no va a pasar nada, ¿no? Al final de cuentas es prevención y cuidado de salud que debería de ser más que nada desarrollada constantemente para estar bien. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este podcast. Queremos agradecerle profundamente a todos por habernos acompañado. También nuestro especial agradecimiento a nuestros invitados, quienes pues con su experiencia y conocimientos pues enriquecieron mucho esta conversación acerca de la diabetes y el dolor en el ámbito odontológico. Y también agradecemos a todo este equipo que hizo posible este podcast y a cada uno de nuestros oyentes. Hola, buenos días a todos. Doctor, no me queda más que agradecerle infinitamente. Yo creo que el día de hoy los chicos aprendieron lo que tal vez van a aprender durante toda su carrera, ¿no? Doctora, muchísimas gracias por brindarnos su tiempo. El tiempo de los profesores es muy valioso porque ellos tienen también compromisos, y el compromiso de nosotros es estar acá, escucharlos con atención, porque pues es toda una vida, ¿no? Una carrera que tiene cada uno de ellos. No es fácil llegar a donde están ellos. Realmente la formación implica mucho sacrificio, ¿no? De repente tienes que sacrificar familia, amigos, horas de comida, y yo la mera verdad estoy muy agradecido, incluso con el doctor Mesa que nos acompañó. No me queda más que de verdad agradecerles infinitamente la atención al llamado con los chicos. Sé que lo hacen de corazón y que realmente, pues por eso es que son profesores de nuestra universidad, ¿no? Y muchísimas gracias.